¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar en comunicación con nuestro programa. Así que bueno, aprovecho para saludar a los afiliados y afiliadas que nos están escuchando. Estaban ahí, están desde temprano, muchos acompañándonos, así que imagino que también van a estar atentos un poco a esto que veníamos hablando un poco, Fer, que tiene que ver con los acuerdos que se han logrado en la gran mayoría, si no son todos, esto ahora lo vas a poder explicar mejor vos, de nuestros convenios colectivos. Y todos con números que superan por lo menos la inflación de los últimos 3 meses. Pero bueno, contanos un poco más en detalle cómo fueron estas negociaciones paritarias. Sí, efectivamente, este fue un año donde las paritarias fueron un ejercicio permanente, ¿no? Eh, Tuvimos 3 rondas de negociación en el año, para lo que es el periodo de negociación que va de enero a diciembre. Y ahora entre agosto y septiembre teníamos que reabrir la discusión con todas las cámaras para los diferentes convenios colectivos y, y bueno, fuimos tanto en mutuales o en el convenio de gimnasios y clubes de campo, Uh -huh. acuerdos del 15% trimestral Sí. para agosto, septiembre y octubre, con una cláusula para sentarnos nuevamente en el mes de noviembre y discutir el último bimestre del año. Claro, sí, estaba ahí, bueno, no habíamos dicho los porcentajes, pero van todos en el mismo sentido, son todos del 15%, que abarcan los meses de agosto, septiembre, octubre. eh, Sería, digamos, en noviembre, en esos casos, se vuelve a sentar en negociaciones. Exacto, en noviembre está previsto una nueva ronda de negociación Uh -huh. y en el caso del convenio mayoritario, que es el 804, el de asociaciones civiles, suscrito con FEDERAC y AREDA, el anterior tramo de negociación había llegado hasta agosto inclusive, entonces en ese caso comenzamos a discutir desde septiembre Sí. y acabamos de firmar hace una semana, 10 días, un acuerdo del 20%, en este caso que ya incluye hasta el mes de diciembre, es Uh decir, -huh. 5% por mes, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 cada mes, hasta completar el año, y ahí se planteó una instancia de revisión final en el mes de enero. ¿Por qué? Porque recién el 15 de enero vamos a tener la inflación de diciembre y por ende cuál fue la inflación acumulada en todo el año, y ahí vamos a poder hacer un análisis de cuál fue la inflación Claro. y, y a cuánto alcanzó el aumento acumulado, y bueno, eso nos posibilita hacer un reajuste final para compensar los efectos de la inflación y evitar que el salario pierda poder adquisitivo. Esta fue la estrategia que hicimos en 2023, cuando en enero nos sentamos y pudimos compensar aquellos 25 puntos de inflación de diciembre pasado que habían dejado muy retrasado el acuerdo paritario, y logramos compensarlo íntegramente. Así que bueno, dejamos en todos los casos abierta esta instancia para compensar en caso que la inflación desborde los aumentos pactados. Fer, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que se recoge, ¿no?, en la previa a que salgan estos acuerdos y la entendible ansiedad que empiezan a tener los compañeros y las compañeras de se sentaban en agosto, ¿qué pasa con las paritarias? Bueno, un poco te quiero llevar, si me permitís, y me lo podés contar un poco, lo que pasa, digamos, el detrás de escena de la negociación paritaria. ¿Qué pasa con las cámaras, que hay que sentarse a negociar y hay que empezar a pedir estos aumentos, entendiendo que también los empleadores están viendo una situación, en muchos casos, que es complicada? ¿Cómo son las negociaciones, Fer? ¿Cómo se están viviendo las negociaciones en este periodo, teniendo en cuenta
las muy buenas paritarias que, como bien decía Elías, se están consiguiendo con números que la verdad no se esperaban en la mayoría de los sindicatos. Bueno, acá lo estamos consiguiendo en muchos de los convenios. Bueno, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué está pasando con los empleadores? ¿Cómo reaccionan a las negociaciones en este contexto? Sí, la verdad que los acuerdos de paritaria cada vez se vuelven más trabajosos, más difíciles, porque es inocultable que la recesión ha golpeado a todas las actividades económicas, incluido nuestro sector, que es básicamente de entidades sin fines de lucro. Entonces eso resiente la situación económica del empleador, que es quien se sienta del otro lado de la mesa a discutir el salario para los próximos meses. Así que eso le ha agregado mucha complejidad a la negociación. Por supuesto que en una reunión no se logra alcanzar un acuerdo, porque siempre partimos de una propuesta inicial nuestro, y en algunos casos de algún ofrecimiento muy, muy inferior de parte de las cámaras, y que hay que trabajar mucho para ir acercando esas posiciones y lograr llegar a un número que sea satisfactorio para las expectativas de la organización y que permita compensar el efecto que la inflación tiene sobre los salarios. Entonces, se pacta una reunión, no se llega a un acuerdo, nos volvemos a encontrar, por ejemplo, a la semana siguiente, porque además hay cámaras que tienen representación de dirigentes del interior del país. Entonces, vuelven a su lugar de origen, hacen consultas, intercambian opiniones, volvemos a juntarnos la semana siguiente, muchas veces el acuerdo, las propuestas de ellos siguen sin ser satisfactorias para nosotros, y bueno, y la negociación se va estirando. Lógicamente que se comprende la ansiedad porque también la tenemos nosotros, pero la verdad que muchas veces se logran estos porcentajes producto de mantener la firmeza, de no aceptar los primeros ofrecimientos de las cámaras y de sostener nuestros planteos. Eso estira la negociación, pero bueno, al mismo tiempo permite lograr los objetivos. De hecho, yo lo resalto porque me parece que es importante. El año pasado, de inflación anual, es una cifra sideral, astronómica, y en todos los convenios de UTEDIC esa inflación se compensó íntegramente. Entonces, la verdad, preferimos estirar la negociación, seguir discutiendo hasta alcanzar un número que resulte satisfactorio para los trabajadores y para las expectativas de la organización. Totalmente. Bueno, en ese sentido, entonces más vale decirle también, ¿no? Transmitirle a nuestros trabajadores y trabajadoras que tengan paciencia, que justamente se trabaja en ese sentido. Y también, bueno, preguntarte, Fer, ¿cómo, primero si el tema, digo, en esto van en sintonía con lo que había preguntado Seba, si se mete el contexto político en las mesas paritarias, por ejemplo, digo, con algunos discursos del gobierno o, por ejemplo, esto que se conoció, bueno, ayer justamente la reglamentación de la reforma laboral, ¿eso se mete en la mesa? Bueno, en estos casos se trata de negociaciones estrictamente por actualización salarial. Entonces, por ahí la discusión se circunscribe a eso. Uh-huh. No obstante, que complica la negociación, no solo de UTEDIC, cualquier sindicato en general, si sale el ministro de Economía a decir que en el empleo público a los trabajadores estatales el gobierno le va a ofrecer un 2% de acá a fin de año y que pretenden que esa pauta se replique en todos los sectores, lógicamente que eso endurece la posición de las cámaras, porque lo que vienen a plantear es que el Estado está tratando de fijar este parámetro de actualización salarial. Por supuesto que no es un argumento que nosotros vamos a tomar como válido y
y las pruebas están en los acuerdos que finalmente se firman. Pero sí es cierto que eso termina complicando el clima de la negociación, y lo digo por experiencia propia y por hablar con dirigentes de otras organizaciones que también eh, esos comentarios públicos hechos por los funcionarios tienden a complicar las negociaciones. Claro. Estamos hablando con nuestro subsecretario gremial a nivel nacional, Fernando Argüelles, y también secretario adjunto de UTEIC La Plata. Fer, ¿y cómo ves, digamos, en relación, digo, esta semana se conoció, bueno, un intento o un proyecto que más bien no prosperó en la Cámara de Diputados, que se metía con temas más institucionales de los sindicatos, ¿no? Que tiene que ver con la forma de elegir a sus representantes, que tiene que ver con la forma de financiamiento, de financiación de cómo se sustentan los sindicatos, ¿no? Con las obras sociales y demás. Digo, está en alerta desde el movimiento obrero. ¿Creen que, digamos, se abrió o se ha allanado un camino para que se puedan volver a dar embates contra los sindicatos, contra el conjunto, ¿no?, de los sindicatos, digo, además de los trabajadores? Sí, hay una ofensiva para nada disimulada del gobierno nacional de avanzar contra los sindicatos, de quebrarlos organizativa y económicamente, porque ahí está la fuerza que tenemos los trabajadores para defender nuestros intereses, para discutir nuestros salarios, para discutir los derechos que incluyen nuestros convenios colectivos, y lo dicen abiertamente. Ellos sostienen que los sindicatos somos un problema. Uh-huh. Así que es cierto que se postergó la reunión de comisión que debía tratar estos proyectos en el Congreso, pero esto no nos lleva tranquilidad. Estamos en alerta porque todo lo que es reforma laboral e intentos de incidir en la organización de los sindicatos desde afuera de los sindicatos tiene una única finalidad, que es debilitar la fuerza organizada de los trabajadores. Así que la alerta continúa, la preocupación continúa, y la idea es que estos proyectos no prosperen, porque el efecto buscado sabemos cuál es. Uh-huh. Infligirle a los trabajadores una derrota de la que después no podamos recuperarnos fácilmente. Fer, te mandamos un abrazo grande por esta comunicación. Entendemos que, por eso lo dejé medio en el aire cuando abrimos la conversación. Entiendo que todavía falta cerrar un convenio, ¿no? Un Efectivamente, sí, ahí me recordaste. En el convenio de AFA, que nuclea a todos los trabajadores de los clubes con fútbol, uh-huh, está en negociación. Sí. Estamos muy cerca. Yo creo que tal vez el lunes o en las próximas horas pueda haber novedades. Bien. También sigue la suerte de los demás convenios. Son negociaciones difíciles, negociaciones duras, y estamos tratando de acordar el mayor salario posible para nuestros compañeros y compañeras en un contexto muy difícil de una recesión, de una paralización de la actividad económica, y bueno, esperamos una respuesta de AFA en las próximas horas y poder firmar un acuerdo que lleve a los compañeros la novedad de la recomposición salarial que están esperando. Muy bien. Fer, te lo mandamos... queremos tener lo voy a decir, lo queremos tener acá en el piso. ¿Sabes que estaba pensando lo mismo? Dale, Fer. Vos, Fer, tenés la invitación para cuando quieras. Siempre acá coordinamos, te guardamos una silla. Será un gusto estar ahí. Y hablamos un poco más largo y tendido, sobre todo más de contexto, un poco más de panorama político. Así que está hecha la invitación. Por supuesto, cuenten conmigo. Bien. Fer, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes.
Excelente el programa. Gracias. Fernando Argüelles hablaba con nosotros. Bueno, acuerdos paritarios. El último que queda ahí dando vueltas sería entonces es AFA, y estaría ahí próximo a ver novedades los primeros días de la semana.